Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. La Cámara de Diputados aprobó por 139 votos a favor el proyecto de ley que establece un bono de 200.000 pesos de cargo del fisco para quienes no tengan saldos en sus cuentas de capitalización individual de la AFP o que en algún momento hayan llegado con los retiros a vaciar sus cuentas. Porque a lo mejor alguien lo vació con el primero y después tuvo o puso, si está empleado, un poco de plata y puede tener 5.000 pesos, pero se considera entonces que es beneficiario de un aporte de este tipo. Bueno, tras esto, la iniciativa fue despachada al Senado. La Comisión de Hacienda discutió en particular y despachó la iniciativa a la Cámara Baja. Durante la instancia se respaldó la norma de una cotización adicional para restituir los fondos retirados de las cuentas individuales de AFP, que previamente había sido rechazada por la Comisión de Trabajo. Esta cotización adicional de 1% con cargo al empleador sería gradual durante el año 2022. La cotización aumentará en un 0,2% a partir de 2023, un 0,5% para completar el 1% hacia adelante durante el 2024. Durante esta jornada, la presidenta del Senado, Jasna Proboste, aseguró que el proyecto podría ser tramitado esta semana con la Cámara Alta y ser prontamente despachado. Recordemos que esta propuesta entrega un aporte de 200.000 pesos a quienes hayan quedado alguna vez sin dinero por causa de los retiros, hasta el 31 de marzo sin dinero en sus cuentas de ahorro previsional. Y lo otro es restituir porque los retiros que la gente tuvo que hacer, porque la situación es muy compleja económicamente y socialmente, bueno, es importante restituir porque el ahorro es muy importante. A veces no se entiende la importancia del ahorro hoy, pero sí lo vamos a entender en el largo plazo. Y de contrario, si no nos preocupamos del ahorro, de restituir el ahorro que tuvimos que gastar, lo vamos a sentir en unos años más. Como país, no necesariamente la previsión de cada persona. Como país, cuando el ahorro se pierde, es muy complejo y esta iniciativa busca restituir los fondos que hubo que sacar la gente. Vamos a la mesa de conversación. Nos acercamos a muchas fechas. Este año está lleno de fechas. Alguien dirá, bueno, ¿verdad que no? Sí. Pero me refiero a fechas políticas, hitos relevantes. Por lo pronto tenemos el 15 y el 16 de este mes, el 10 días más. Tenemos elecciones de constituyentes, de concejal, de alcalde, de gobernadores. Pero el día 17, que es el lunes, es el día donde los partidos políticos tendrán que inscribir a sus candidatos para que vayan a las primarias, que son legales, ojo, son legales y vinculantes. Es decir, lo que ahí se produzca o lo que allí resulte, se tiene que cumplir. No es esa voluntad libre de los partidos políticos. Y cada partido tiene su propia crujidera, se podría decir. La democracia cristiana, que parecía tan segura, apareció un problema feliz, podrá decir alguien, porque tiene abundancia. Fuad Chaín, presidente de la ADC, está con nosotros. Fuad, buenas noches, gracias por estar aquí. Hola Matías, muy buenas noches, saludos desde acá, desde Curacautín. En la jerga futbolística, cuando un entrenador no sabe por qué goleador jugarse, porque tiene dos buenos jugadores y tiene que dejar a uno en la banca, se dice que ese es un problema feliz, porque peor sería no tener ningún jugador para poner. La ADC había elegido, por la vía que la propia ADC había determinado, su candidata, que era Jimena Rincón, y venía haciendo su campaña, estaba empezando a marcar la encuesta, no lo que ustedes quisieran, pero fruto de la crisis aparece una militante, presidenta del Senado, Jasna Proboste, senadora por la región de Atacama. Y muchos dicen, como decía la segunda hoy día, la ADC juega ajedrez con dos reinas. ¿Qué hace el presidente de la ADC para dilucidar esta disyuntiva? A ver, lo primero es que no tenemos ninguna en la banca, están en la cancha, pero jugando puestos distintos. Perdón, pero para la candidatura necesitan una. Así que... pero es que tenemos una sola candidata, que es Jimena Rincón, que resultó elegida en una primaria ciudadana, donde votaron casi 30.000 personas el 24 de junio, en nuestra candidata presidencial,
y la propia Yanna Proboste, que han hecho también un rol extraordinario como presidenta de la Comisión, perdón, del Senado, planteando un camino de salida de una crisis político-institucional para buscar soluciones de fondo a los problemas que afectan a las familias, a las pymes, a través de la renta básica universal, ¿no es cierto?, a través de un acuerdo tributario. Bueno, ella está jugando un rol. Ella misma ha descartado que pueda ser candidata presidencial, lo ha descartado de manera tajante y ha dicho que su candidata es Jimena Rincón. Y por lo tanto, nuestra delantera, Jimena Rincón, nuestra candidata presidencial, tiene a una excelente mediocampista, una número 10 extraordinaria como Yanna Proboste, que le va a dar los pases, que la va a apoyar, que la va a asistir en este desafío presidencial. Por lo tanto, yo sinceramente creo que aquí no tenemos un problema. Tenemos una oportunidad y tenemos una responsabilidad. La responsabilidad de poder, primero, buscar un camino de salida, de apoyar todos a Yanna Proboste en esto, porque es fundamental que el país quiera respuestas y que tenga respuestas profundas, estructurales, que sean sustantivas y no de emergencia para poder sortear la crisis. Y por otro lado, tenemos la oportunidad de que el mismo trabajo del partido y particularmente de Yanna Proboste pueda fortalecer una candidatura que nació de la ciudadanía y que se está desplegando con un gran liderazgo como el de Jimena Rincón. Mire, naturalmente yo le creo lo que dice, sería imposible lo contrario, no tendría por qué no creerle. Pero tampoco me extrañaría que usted, en 10 días más, si vemos que, porque está muy líquido y avanza mucho, aparecen gente en las encuestas, así que, a ver, déjeme decirle un dato, que los conocen, comportarnos con la gente. En la última encuesta del domingo en la noche de Plaza Pública, CADEM, Yanna Proboste tiene más apoyo, aunque está dentro del margen de error, pero tiene 4 puntos y Jimena Rincón con 3. Usted dirá todavía no, y todo lo que me acaba de decir. Pero si empieza a crecer y vemos un escenario de 4, 5 puntos de diferencia en favor de Yanna Proboste, no me extrañaría, así como usted ahora defiende a Jimena Rincón porque es la candidata, no me extrañaría que usted me tuviera una muy buena explicación para decirme, bueno, las circunstancias cambiaron, pues, y esto es realidad. Y si yo no acciono una realidad, no puedo dirigir un partido político, ¿sí o no? Mire, nosotros lo que hicimos fue consultar a la ciudadanía, no fue una decisión cupular. ¿Pero cuándo fue eso? No fue ni un ungimiento, fue el 24 de enero. El 24 de enero tuvimos una primaria. Es el pleitoceno en política. Está bien, pero yo creo que uno tiene que ser muy respetuoso cuando va ante la ciudadanía y le pregunta, y la ciudadanía dice, bueno, la candidata es Jimena Rincón, que ha hecho un esfuerzo tremendo y que yo creo que tiene como uno de los principales apoyos hoy día a Yanna Proboste. Por lo tanto, estamos todos jugando el mismo partido. Y es más, yo le quiero señalar que creo que justamente el respaldo tan potente que ha tenido Yanna Proboste, la estrategia en este rol institucional, probablemente se ve facilitado porque no es candidata, porque no está de alguna manera, entre comillas, contaminada con una candidatura personal. Ella respalda a Jimena Rincón, sino que está cumpliendo un rol institucional en un momento en que el país requiere que liderazgos cumplan un rol institucional para poder salir adelante, para poder de alguna manera lograr gobernabilidad, para poder lograr la estabilidad que se ha visto afectada por las malas decisiones del gobierno. Entonces, yo creo que Yanna Proboste hoy día cumple un rol de Estado, un rol de Estado, y creo que es una buena noticia cómo lo está haciendo, con firmeza, pero con temple. Es una buena noticia para Chile, para el Congreso y también para la democracia cristiana. Usted no deja ni una décima de porcentual de probabilidades a que no sea Jimena Rincón la candidata de la democracia cristiana en las primarias. Está zanjado para no perder más tiempo porque creo que su posición es inamovible. Pero mire, no es que ni siquiera una decisión mía. No, yo sé. Aquí lo que ocurre es que el partido convocó y tomó una decisión y convocó un proceso de primarias, y las primarias, ¿no es cierto?, las ganó de manera holgada y con mucha participación Jimena Rincón. Está bien, o sea, no se mueve, está en piedra. Para que escuche bien y se dejen de especular ustedes en su casa. Jimena Rincón es y será la candidata demócrata cristiana a las primarias, lo dice el presidente del partido. Pasemos a otro tema, que es primo hermano del que estamos hablando. Francisco Vidal, presidente interino del PPD, ha dicho que se está configurando, no está quedando espacio para una primaria que no sea con ustedes, la DC, con los... Ahí estuvieron en riesgo, sí, casi los dejan afuera. Algunos los querían dejar afuera, pero ya parece que están adentro. Con ustedes, con los radicales, bueno, el PPD, con el PS y con
el nuevo grupo de Natalia Castillo y Pablo... El nuevo trato. Exacto, y nuevo trato. Exactamente. Más el Pablo PRO Vidal. Ciudadano, el PRO Ciudadano que forman parte de Unidad Constituyente también. Claro, exactamente, con la candidatura de Pablo Vidal. ¿Usted ve afuera ya definitivamente al Partido Comunista y el Frente Amplio de esa primaria? Yo al menos al Partido Comunista lo veo fuera porque creo que ellos mismos, en primer lugar, han ido cerrando la puerta a un entendimiento. Lo hicieron, por ejemplo, cuando quisimos conformar lo que hoy día es la lista de la prueba. Ellos dijeron que tenían un proyecto político distinto y que, por lo tanto, en un momento en que sí necesitábamos mucho más unidad para poder evitar, ¿no es cierto?, de que la derecha, producto de su pragmatismo, que va cohesionada incluso hasta con los republicanos, pueda tener mayor eficacia electoral. El Partido Comunista dijo que no, se negó, digamos, hubo reuniones incluso con organizaciones sociales, porque ellos tenían un proyecto político distinto. Ellos se negaron a tener primarias de alcaldes, se negaron a tener primarias de gobernadores regionales con nosotros. La derecha va con republicanos solo en constituyentes, ¿eh? Pero el constituyente, sí, donde más no se las necesitaba, otras elecciones, para aclarar el punto. Está claro, pero es donde más se necesitaba la unidad y el Partido Comunista no estuvo disponible a eso. Y además ellos votaron en contra de la idea de legislar del proceso constituyente. Entonces creo que tenemos diferencias políticas bastante profundas que a mí me parece que no se pueden simplemente maquillar con un pragmatismo extremo. Respecto del Frente Amplio, mire, es una decisión que tiene que tomar el Frente Amplio. Si usted me pregunta a mí, y Gabriel Boric es el candidato, yo no tengo mayor problema. Gabriel Boric jugó un rol importante en el acuerdo del 15 de noviembre, ha demostrado un compromiso con la democracia, con la vía institucional para poder hacer los cambios, y yo tampoco tendría ningún problema si Gabriel Boric quiere entrar efectivamente a esa primaria. Y por lo tanto tenemos que buscar un equilibrio entre amplitud, es decir, tener la mayor unidad posible, pero también coherencia, consistencia política. Y por eso es que a mí me parece que lo que hoy día es la lista de la prueba, es decir, unidad constituyente más nuevo trato, tiene que ser, a mi juicio, la base fundamental para esas primarias. Y bueno, el Frente Amplio tendrá que tomar una decisión, primero si respalda completamente a Boric o no, y si es que quiere entrar a esta primaria o van con el Partido Comunista, es una decisión del Frente Amplio. Pero si el candidato es Gabriel Boric, ¿no es cierto?, con el rol que cumplió para el acuerdo del 15 de noviembre y el proceso constituyente, yo al menos no tengo ninguna objeción. Y su apronte, si habláramos en términos hípicos, es que van a terminar en esta primaria con el Frente Amplio o Frente Amplio fuera de la primaria con ustedes, el PPD, el PS, en fin, nuevo trato. ¿Qué cree usted? Porque queda poco. Sí, pero eso más bien depende, creo yo, de las definiciones internas del Frente Amplio. Pero sí creo que vamos a tener una primaria de lo que hoy día es la lista de la prueba de todas maneras, que además yo creo que vamos a tener un buen resultado el 15 y el 16 de mayo. Vamos a tener un buen resultado en gobernadores, un buen resultado en alcaldes, un buen resultado en concejales y un buen resultado en este escenario que tenemos tan disperso también en la lista de convencionales constituyentes. Queda muy poco tiempo para dilucidar si es que tenía usted razón y para poder confrontarlo con los números. Fuad Chaín, presidente de la ADC, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, que esté muy bien, Matías. Que esté muy bien, muy buenas noches. Hacemos una pausa y ya volvemos, espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública y nos enfocamos necesariamente en lo que ocurre en Colombia, porque nos preocupa mucho lo que ocurre en Colombia. Cualquier país con desestabilizaciones, con problemas, con crisis política, preocupa por el desarrollo propio de la democracia, porque estamos en una misma región, bueno, y porque hace falta entonces entender qué es lo que está sucediendo allí, las raíces de este problema. Vamos a tomar contacto con Carlos Arias, quien es gerente de la firma Estrategia y Poder, es docente universitario de la Maestría en Comunicaciones Políticas del Externado. Profesor Arias, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Matías, muy buenos días, y a los que nos vean más adelante en Colombia, porque ya está como poco tarde, y de verdad muchísimas gracias al pueblo chileno por este interés. Bueno, por supuesto que lo vemos con mucho interés y queremos saber que nos haga, antes de entrar a las raíces, cómo se explica usted qué es lo que está pasando ahora, porque las últimas noticias hablaban de un presidente que había señalado que no descartaba el uso de una excepción constitucional, como este estado de conmoción pública que le da facultades extraordinarias, que algunos dicen que podría ser peor porque podría encender más los ánimos. ¿Cómo lo está viendo usted en este momento, Carlos? Bien, arranquemos por ese lado. Es importante romper un mito. Hasta hace unas horas, más o menos una hora y media, se movió en redes sociales una fake news de un posible decreto de estado de excepción
emitido por el gobierno nacional. Ese correo electrónico o ese estado de excepción, ese decreto, es absolutamente falso. Eso no ha ocurrido, no se ha decretado el estado de excepción. Y como usted muy bien lo señala, el estado de excepción le da unas facultades especiales y extraordinarias al presidente de la República para tomar medidas que a grandes rasgos, en términos generales, le daría la potestad al presidente, por ejemplo, para que las fuerzas militares se tomaran las vías públicas, las vías de tránsito entre los departamentos que hoy están conmocionadas por un paro de camioneros que no ha permitido que muchos de los insumos y productos agrícolas y de abastecimiento estén llegando a las diferentes regiones del país. También le daría la potestad al presidente de la República de que las fuerzas militares entren a tomar el control por encima de las fuerzas policiales en las capitales de departamento, hecho que podría llegar a ser violatorio del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, porque le daría facultades al ejército de abrogarse procesos de judicialización incluso de algunos de los manifestantes. Y en este estado en el cual hay un descrédito completo de las autoridades y un descrédito completo de las entidades de control, podría generar aún más desmanes y, lo más importante, podría generar aún más indignación, y eso podría aumentar los brotes de violencia, o los brotes no, la violencia, porque ya no hay brotes. Claro. Bueno, me gustaría entrar al campo de la política, porque estas crisis tienen un derrotero de solución posible, nada está asegurado, en el diálogo de los gobiernos con las oposiciones, las fuerzas políticas. Hasta donde yo entiendo, no ha habido conversaciones, no se sientan a conversar, y según yo puedo entender, lo que me permite la distancia y lo poco que puedo entender lo que sucede en su país, que también Duque está presionado por los sectores más duros del gobierno o de su propio partido, Opción de Centro. Entonces, está un poco encapsulado este presidente. Juan Manuel Santos juega un papel de posible mediador, de tirar un puente entre ambas partes. Matías, su lectura es muy importante y llega al punto más clave en este momento de lo que está sucediendo en las protestas. Primero, arranquemos por señalar que hoy las protestas en Colombia continúan, y solamente hasta el 10, lamentablemente, solamente hasta el 10 de mayo, se va a hacer la primera mesa de negociación y mesa de concertación. Lamentablemente es que esa primera mesa está convocando a los mismos que siempre han dialogado. Y esos son los gremios, los partidos políticos tradicionales y obviamente las fuerzas de poder político y de poder empresarial y poder económico. Lo que está reclamando la gente es que esas mesas arranquen por la gente que nunca ha sido escuchada, por los olvidados, ya sean organizaciones sociales o los verdaderos representantes de un paro que lamentablemente o afortunadamente no tienen líderes sociopolíticos claros. Entonces, en esa medida es importante señalar que esa negociación solamente empieza hasta el 10, 1. 2, que aparentemente esa negociación no está incluyendo en una primera fase a las personas que han promovido el paro y que hoy son la fuerza viva del paro. 2, es prácticamente inviable que el expresidente Juan Manuel Santos participe como mediador o puente de conjunción y vaso comunicante en ese proceso. ¿Por qué? Porque, como usted lo anotaba en un principio, esta dinámica hoy del paro y de la crisis política que vive Colombia, y la crisis social más que política que vive Colombia, está asociada a un proceso electoral en ciernes en Colombia. Estamos a más o menos menos de un año de que empiecen las campañas presidenciales a cuerpos colegiados, es decir, el Congreso de la República, que se divide entre Cámara y Senado, y las elecciones presidenciales. Entonces, la presencia de Juan Manuel Santos no le conviene en términos de poder político al presidente hoy Duque, porque obviamente le daría una relevancia a las fuerzas políticas que hoy representan la paz y que hoy representan a Juan Manuel Santos, y que en muchos escenarios posibles y a corto tiempo podrían representar esa antítesis que debería ser el legado de Iván Duque en un nuevo próximo candidato. O sea, si es que Colombia se pierde la posibilidad de tener una herramienta, que no sé cuántos países lo tienen, de tener un premio Nobel de la Paz para poder mediar, y si Iván Duque, como usted lo dice, desperdicia una herramienta como esa, y por las razones que usted dice, que yo tengo que hacer fe en su conocimiento, en que sería una mezquindad por no dar relevancia política a una oposición, el problema sería bastante más profundo, porque estarían poniendo
como decimos aquí, la carreta delante de los bueyes. Lo primero es conseguir estabilidad democrática, superar la crisis y después ver quién gana una elección. ¿Es así, tan profunda la crisis política en su país como lo que usted me narra? Sí, voy a cometer una infidencia. Hace exactamente 5 minutos estaba compartiendo un Twitter Space, una aplicación nueva de Twitter en el cual se puede conversar rápidamente con diferentes actores. Y en ese Twitter Space, coincidencialmente, entró el hijo de Juan Manuel Santos, entró Esteban Santos, hace 5 minutos antes de esta entrevista. Y Esteban le preguntaron en el Twitter Space al hijo del presidente que qué había sucedido con las buenas digamos, el buen proceso o el buen paso que había presentado Juan Manuel Santos diciendo que él se ofrecía a ser mediador. Y Esteban Santos, el hijo del expresidente, hoy Premio Nobel de Paz, dijo que la única comunicación que había recibido el expresidente Juan Manuel Santos era que cualquier cosa lo llamaban. Y eso es más o menos que cuando uno se encuentra con un amigo y le dice, almorzamos en una semana, nos vemos, no te olvides, desayunamos, y eso se queda así. Entonces, no ha habido una respuesta oficial y la respuesta informal nos la dio el hijo de Juan Manuel Santos, Esteban Santos, hace 5 minutos. Mira, en un espacio. de primera fuente lo que nos está narrando Carlos Arias. ¿Corre o juega algún papel en este caso de esta relación que tú me acabas de decir, de que el presidente no utilice los buenos oficios de su antecesor, que es Premio Nobel de la Paz, presionado por Álvaro Uribe Vélez, que es un gran antagonista político de Juan Manuel Santos? ¿Ese tipo de cosas también pesan? Sí, sin duda pesa. Y en esto quiero recoger una de sus dudas, Matías, o una de sus interrogantes al principio. Usted señalaba en un momento que el partido de gobierno, que claramente es el partido de Álvaro Uribe Vélez, que fue el que llevó, el Centro Democrático, llevó a la presidencia a Duque, qué estaba pensando de esta crisis y cómo se estaba comportando alrededor de la crisis. Y con esto quiero responderle a esa inquietud y a la última que me acaba de plantear. Hoy el partido de gobierno está faccionado entre las personas que, a pesar de soterradamente seguir apoyando, entre comillas, a Duque, han criticado algunos fenómenos del paro y han criticado la falta de conexión política y la falta de entendimiento que ha planteado el presidente Duque. Muchos de ellos incluso han criticado o han señalado o se han quedado callados alrededor de las críticas que se han presentado, por ejemplo, en el New York Times sobre el programa Prevención y Acción, que todos los días, y solamente el caso de Venezuela es similar al de Colombia, que el presidente está utilizando un espacio de televisión diario de 1 hora para presentar su gestión alrededor y, entre comillas, parapetando el COVID. Con esto quiero cerrar a responderle. El presidente Álvaro Uribe Vélez está intentando defender a Duque, pero él mismo fue el que dijo que la reforma había que levantarla, que había que corregirla. ¿Por qué? Porque al interior de la colectividad que lleva a Duque a la presidencia hay descontento. Entonces, en esa medida, y a pesar de que Uribe está buscando salidas y no puede ir en contra del pueblo colombiano, claramente no va a ser el que llame a esos buenos oficios, como usted muy bien lo señala, al presidente Juan Manuel Santos, porque claramente Juan Manuel Santos hizo todo lo que Álvaro Uribe Vélez no hubiese hecho en su momento cuando fue presidente. Pese a haber sido su delfín político, su ministro de Defensa, tomaron caminos muy distintos frente a la guerrilla en su momento. Carlos Arias, por último, el COVID, que en ese contexto parece que fuese un tema ausente, pero por Dios que está presente, porque estuve mirando recién las cifras de COVID y Colombia está viviendo su tercer pic o su tercera ola en un pic muy agudo, muy dramático, por lo tanto se hace particularmente necesario y urgente que las personas se cuiden y tomen distancia, que no es lo que estamos viendo en las calles, por un asunto meramente sanitario. ¿Juega algún papel el COVID en esta crisis o sencillamente pasó a segundo plano? No, mire, lo que usted acaba de señalar es, creo que, lo más interesante de lo que está sucediendo entre la crisis social y política de Colombia. Porque a pesar del segundo pico, del tercer pico, a pesar de que claramente esto nos va a llevar a un cuarto, un quinto o incluso un sexto pico, porque, como usted muy bien lo sabe, las cifras de vacunación, de cumplimiento de vacunación en Colombia no llegan ni siquiera al 40% que ustedes ya cruzaron hace rato. ¿Sí? A pesar de eso, a pesar de ese miedo, la indignación, la ira por una crisis que se venía gestando desde el 2019, antes de la pandemia,
supera el miedo del COVID. Y claro, efectivamente esto tiene razón. Deberíamos estar muy pendientes de esta situación porque, claramente, por ejemplo, les cito los casos de 3 ciudades. Bogotá, Medellín y Cali, que son las que mayor población aportan en el país, están en el 100% de ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos. Entonces esto seguramente nos va a llevar a un nuevo pico, a un cuarto pico, pero la indignación es tal que a los jóvenes, a los campesinos ya no les está importando. ¿Por qué? Porque el presidente Duque alimentó con leña un fuego y una hoguera de indignación, de despropósitos, de decretos no concertados y de una reforma tributaria que en términos simbólicos es como el florero de Llorente, que es esa imagen simbólica que llevó a la independencia a Colombia cuando los españoles no le quisieron prestar un florero a los criollos y eso generó desató toda esta ola independentista en Colombia. Ese florero de Llorente es la reforma tributaria. Entonces, esta situación que estamos viviendo supera el miedo del COVID. Usted habló recién, Carlos, de que hay mezquindades que ocurren siempre en situaciones de crisis, mezquindades políticas. ¿La oposición ha jugado un papel que usted catalogaría más cercana a la generosidad frente a un presidente en crisis o una mezquindad sacando provecho de la crisis de ese presidente? ¿Cómo lo ve usted? Mire, esa es una pregunta muy compleja porque la oposición está, a pesar de que, digamos, tiene líderes muy visibles, no es posible aglutinarlos a todos en un mismo lugar. Entiendo lo que hay las oposiciones. No, sí, exacto, las oposiciones. ¿Cómo se han comportado frente a la crisis? Radicales. Hay oposiciones absolutamente radicales que han sido destructivas, que no están llamando a la concertación, que incluso están exacerbando los ánimos y están ponderando algunos de los actos vandálicos, o más que ponderando, no están rechazando los actos vandálicos o no han rechazado suficiente o categóricamente los actos vandálicos que claramente son de delincuencia organizada y de delincuencia que solamente quiere desestabilizar. O sea, es decir, no se puede explicar cómo hoy, por ejemplo, en Bogotá, intentaron entrar al Congreso de la República a sangre y fuego. Ahí no hay un proceso de indignación, no hay un proceso de rebeldía, ahí hay un proceso de delincuencia. ¿Sí? Y la oposición han rechazado categóricamente esto. Y la oposición no tuvo la capacidad de condenar categóricamente un acto de violencia como el que usted me narra. Muchos de la oposición no lo han hecho. Y para completar su respuesta, yo creo que a la oposición le falta magnanimidad en este momento. Yo creo que hoy el pueblo requiere que la oposición se una y que busque una salida consensuada. Que no estamos diciendo que la oposición busque aplacar los ánimos o aplacar la indignación. La indignación es absolutamente válida. La protesta pacífica es necesaria hoy en Colombia. No podemos seguir en este letargo, pero tampoco podemos incendiar al país. Entonces yo creo que ese llamado a la protesta debe buscar que tengamos una salida de consenso, de diálogo. Carlos Arias, gerente de la firma de Estrategia y Poder, que es docente universitario, además en la maestría de Comunicaciones, le quiero agradecer por estos momentos, estos minutos, para entender mejor lo que está ocurriendo. Les deseamos naturalmente que se pacifiquen los ánimos, que el diálogo llegue pronto y se estabilice por el bien de Colombia y sobre todo en este contexto de pandemia, porque si no puede agravarse mucho. Lo que nos narró nos deja muy preocupados. Que esté muy bien, Carlos. Buenas noches. Matías, muchísimas gracias y a todo el pueblo chileno, gracias por ese saludo tan fraterno, por esa preocupación tan genuina. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hacemos un corte y ya volvemos. Espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a nuestro portal de noticias, en la pantalla principal de nuestro estudio. Y la noticia que encabeza nuestro portal 24horas.cl tiene que ver con las 3 primeras son de la región metropolitana. Conoce las 20 comunas del país con más casos activos de COVID-19. Un mal ranking. Ojalá no estar allí, ¿no es así?
Pausa y volvemos. Quisiera ser dueño de tu amor yo soy. Estamos de Yo soy aquel